Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, para continuar hablando de demencia vascular, de esas afecciones en las áreas cognitivas, de cómo prevenir la demencia vascular. Comenzamos a hablar en la columna anterior esa pérdida gradual y permanente del funcionamiento cerebral. Y esta ocurre con ciertas enfermedades, afecta a la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Oyentes y a todo el equipo, un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto, y un gusto continuar este tema tan interesante como es el de la demencia vascular, que habíamos comenzado a hablar en tu columna anterior, pero hoy te vas a dedicar a seguir ampliando el tema y para ingresar en las áreas cognitivas, cómo prevenirlo, ¿no? Así es, Andrea. Hoy vamos a profundizar un poquito más en este tema. Vamos a seguir con este trabajo de tomar conciencia, de comenzar a conocer cómo nos puede afectar nuestra conducta, porque básicamente esto es una de las características que tiene la demencia vascular. Claro. Que es la única que se puede prevenir y que la mayor prevención está en las conductas que desarrollamos, en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, en la forma en cómo encaramos la vida misma. Y creo que no está de más recordarles a los oyentes que la demencia vascular es la segunda causa más frecuente de demencia en las personas mayores después del Alzheimer. Creo que la incidencia es muy importante y que también está muy relacionada con los problemas cardiovasculares. Y que vaya que en nuestro país es un problema muy importante y de mucha incidencia y afecta a una gran parte de la población. Como decíamos el otro día, padecer de la demencia vascular se da luego de un accidente cerebrovascular que obstruye una arteria en el cerebro, pero eso no necesariamente significa que se va a padecer una demencia vascular. ¿Por qué? Porque va a depender de la intensidad o de las áreas que afecte. Y de la intensidad, ¿a qué nos referimos? A que pueden haber una serie de pequeños accidentes vasculares que no son detectados, claro, ni por la persona que lo padece ni por su entorno. Y otra característica muy importante es que puede ser exactamente así, escalonado, fluctuante. La persona puede sentirse mal, luego se recupera y está un tiempo bien, y luego sobreviene un deterioro súbito. Claro, o sea, podrían ser esos accidentes cerebrovasculares como silenciosos. Si no se hacen estudios, quizás no los perciba la persona afectada, ¿no? Exactamente, muchas veces no son detectados porque la manifestación o la sintomatología no es muy evidente. Pero sí la suma de estos pequeños accidentes vasculares a la larga van a tener su consecuencia. Sí son muy evidentes cuando es un accidente cerebrovascular mayor. Claro. Y dentro de los factores tenemos la edad avanzada, la historia clínica, justamente en esto, en ataques cardíacos, haber tenido estos mini accidentes vasculares a priori, un envejecimiento anormal de los vasos sanguíneos, lo que comúnmente se conocía como arteriosclerosis. Claro. El tener el colesterol alto, la presión arterial alta, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Toda esta serie de factores son factores de riesgo. Y como podemos ver, muchos de ellos los podemos controlar en nuestro estilo de vida. La obesidad, el sedentarismo, hacer ejercicio, no fumar, cuidar la ingesta de azúcar, cuidar la presión, la sal, el colesterol, comer comidas que no sean de tan alto valor calórico y de tanta grasa, algo que estamos muy acostumbrados por nuestro estilo de dieta. Sí. Y la sal también, que es algo innecesario, pero que estamos acostumbrados a comer con sal, ¿no? Exactamente, y lo dañino que puede ser. Ahora en este momento en Estados Unidos la FDA está comenzando a hacer algo similar a lo que se hizo hace un par de años aquí en Uruguay, con la restricción de sal en los alimentos y en los restaurantes, en los diferentes lugares
está comenzando eso, porque el impacto es muy importante. Y cuanto más pasa el tiempo, más evidentes se hacen a través de estudios del impacto que tiene la sal en el organismo. Por eso la salud de estos vasos sanguíneos está tan vinculada a toda nuestra salud en general, pero sobre todo a la del corazón. Claro. Y sabemos que Uruguay tiene un índice muy alto de personas con afecciones cardíacas. Así que bueno, mantener esa presión arterial saludable, prevenir y controlar la diabetes, el no fumar, el hacer alguna actividad física, por supuesto siempre vigilada y acompañada por nuestro médico de cabecera, evitar fumar o estar en lugares donde hay personas fumando, también nos ayuda mucho a mantener y evitar llegar a estas situaciones de tener pequeños ACV. Claro. Y dentro de las afectaciones cognitivas vamos a hablar cómo podemos ver cómo se manifiesta. Claro. Son muy heterogéneas. Los síntomas, digamos, ¿no? Exactamente, pero son muy heterogéneos a diferencia, por ejemplo, del Alzheimer, que todos sabemos que afecta a la memoria. Claro. Y sobre todo en las fases tempranas, la memoria a corto plazo. ¿Por qué es muy heterogéneo? Porque estos pequeños o este gran accidente cerebrovascular se puede dar en cualquier área de nuestro cerebro, tanto en el área del lenguaje, como en el área motriz, como en el área del pensamiento, del razonamiento. Dependiendo el área que afecte, va a ser las consecuencias, los síntomas que va a tener. Claro. Por ejemplo, puede ser un déficit atencional, la capacidad que tienen muchas personas de mantener la atención durante un tiempo para desarrollar una actividad. Claro, cuando hablas de déficit atencional también hablamos de concentración, ¿no? Exactamente, la atención está muy ligada a la concentración. Se necesita concentración para poder mantener lo que se llama el arousal, que es el nivel de atención, que es el que nos permite aprender, codificar y, entre comillas, archivar esa información para luego poder recuperarla. Claro. Si no logramos mantener ese nivel de atención, de concentración para poder codificar y almacenar la información, no la vamos a poder recuperar luego. Y todos sabemos lo que significa no poder aprender una habilidad nueva para lo que, entre comillas, es nuestra supervivencia cotidiana. Claro. ¿Verdad? Y bueno, esto provoca realmente que estas personas se distraigan con mucha facilidad, que les cueste seguir un hilo de conversación. Claro. Algo que afecta mucho también al entorno, el no poder mantener una conversación coherente. Sí, y a la comunicación también, ¿no? Exactamente. Y esta persona tiene esos pequeños lapsos en que está conversando y se pierde, no sabe de qué. Y bueno, esto desencadena también el proceso del estrés, la ansiedad, el temor. Y hace que esta persona comience en lo que se llama el curso fluctuante, que es cuando esta persona no está estable y la intensidad de estos síntomas van variando, a veces de forma brusca y a veces de forma más lenta. Hay días en que está mejor y otros no. Claro. Como te decía, todo esto le va produciendo a la persona y a su entorno una serie de afectaciones en la forma de vincularse y de convivir en lo cotidiano. Claro, es como que gradualmente esto va provocando un deterioro, ¿no? Va provocando gradualmente un deterioro. Y como decíamos el miércoles pasado, lo importante que es la intervención temprana, inmediata, para enlentecer, para detener en la medida de lo posible este proceso y sobre todo para trabajar con la neuroplasticidad, para lograr que esta persona comience a desarrollar otras áreas de su cerebro, de sus funcionalidades, para que tomen estas funciones que está perdiendo con este accidente cerebrovascular. Claro, y a todos estos episodios y síntomas que estás diciendo, también podemos acá incluir, además de la confusión, la falta de concentración, puede haber irritabilidad, agresión física, verbal. Se pueden dar también, y eso suele estar muy relacionado con el tema de la frustración, de la ansiedad que le produce a esta persona al ver afectadas sus diferentes áreas, sobre todo las funciones ejecutivas, que son aquellas que le permiten hacer una planificación, planificar una reunión, planificar un viaje, planificar ir hasta el supermercado a hacer las compras, seguir un razonamiento lógico. Pongámonos en esa situación si por un momento no fuéramos capaces de poder hacer esa planificación, de planificar nuestro día. Sería como un caos. Estaríamos como expuestos a que todo fuera sucediendo y constantemente tener que resolver
situaciones que se nos presentan porque no hemos podido planificar, organizarnos. Por eso lo hacemos normalmente los seres humanos, para evitar esas situaciones de estrés que nos produce la novedad, la situación que llega de repente. Estas personas muchas veces pierden esas funciones, ese procesamiento ejecutivo. Es lo que se suele llamar disejecución. También muchas veces se ven afectadas, y esto es de lo más visible y lo más común que vemos, porque bueno, realmente es imposible no verlos, que son la alteración de las funciones visoespaciales de la persona, que son las que la persona puede identificar y localizar estímulos visuales. Por ejemplo, puede ver algo y puede reconocer y saber cuál es el nombre, para qué sirve y cómo se usa ese artículo, ese artefacto. Claro. Muchas veces la persona, cuando ve afectado esto, no logra entender para qué sirve un lápiz, ni qué es un lápiz, o puede saber qué es, pero no lo puede nombrar. También las afectaciones del área de la ejecución motora, que son todos esos movimientos voluntarios, y que ya fueron aprendidos anteriormente, muchas veces no los puede llegar a desarrollar. Y cosas tan sencillas como usar los cubiertos, usar una pinza, asearse, poder abrocharse los botones de la camisa o los cordones del zapato, hacer un dibujo, realizar gestos de comunicación que nos permiten que el otro nos entienda, porque nosotros no hablamos solamente a través de la voz, hablamos con todo nuestro lenguaje corporal, con nuestras manos, con nuestra actitud. Y muchas veces en este tipo de accidentes cerebrovasculares se produce una alteración de la ejecución motora, y desde ese lugar ya no se pueden desarrollar este tipo de actividades. Claro. Gabriela, tengo algunos mensajes que me gustaría compartir contigo. Si te parece, los voy leyendo. ¿Me gustaría? Acá Miriam nos dice: muy interesante, Gabriela y Andrea, como todos los miércoles. Es un gusto escucharlas, y nos manda saludos. Gracias a Miriam. Miguel nos dice: buenas tardes, dice, qué bueno que se trate en un programa el tema de las demencias y deterioro cognitivo, muy buena la propuesta, y nos manda saludos, le agradecemos también. Muchas gracias. Y acá tenemos una pregunta de Cecilia, dice: buenas tardes, quisiera consultar si la demencia vascular es irreversible. ¿Existe algún tratamiento que el paciente pueda hacer para recuperarse, o luego que se pierden ciertas habilidades al ser un daño cerebral no tiene marcha atrás? Muchas gracias, saludos, Cecilia. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, muy interesantes todos los aportes, y la pregunta de Cecilia súper pertinente, y creo que es un poco lo que a todos nos convoca. ¿Esto es irreversible? Tengo que decirle que sí, es irreversible, pero contamos con algo que es lo que siempre les digo: la detección y la intervención temprana, y trabajar con esa neuroplasticidad. Si determinadas neuronas se mueren, dejan de recibir la alimentación y el oxígeno a través de la sangre, porque hay una ruptura de arterias vasculares, se van a morir, y esas funciones se van a perder. Pero no se pierde la capacidad de aprender. Y ahí es donde entra la intervención temprana. Comenzar a trabajar con esa neuroplasticidad, tratar de trabajar en equipos interdisciplinarios, desde lo farmacológico, la medicina tradicional, y también las psicoterapias y la rehabilitación cognitiva en el daño adquirido. Lo que se perdió, pero se puede recuperar en parte esa funcionalidad. Pero va a depender mucho del grado de la afectación, de lo rápido que se haga esa intervención, y de que se logre esa neuroplasticidad. Así que bueno, por un lado debo decirle que sí, que es así, lo que se perdió, pero se puede trabajar con neuroplasticidad para recuperar parte de esa funcionalidad. Perfecto. O sea que en gran parte para la prevención, como bien decías, tenemos que estar atentos en una vida sana, en estar cuidados y yendo al médico, haciéndonos los estudios correspondientes para tener una vida saludable, pero además ante cualquier episodio que como los que venías diciendo, estar atentos y consultar, ¿no? Cuando se presenta algún síntoma, si es que es algo que fue silencioso y no lo percibimos, inmediatamente consultar. Creo que eso es lo principal. Eso es lo principal.
La prevención está ahí, en el estilo de vida y en mantener nuestros controles médicos frecuentes al día, tener nuestra historia clínica, conocerla. Muchas personas no conocen su historia clínica, es un derecho que tenemos conocerla, preguntar, informarnos, es un derecho que tenemos como usuarios del sistema de salud. Y es muy importante también conocer nuestra historia clínica familiar, porque aunque tiene una incidencia genética no determinante, pero sí la tiene, es muy importante saber cómo era la salud de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestro entorno más cercano, porque también eso es un factor de prevención. En el caso, perdón, Gabriela, de la demencia vascular, ¿la incidencia genética tiene que ver? Tiene un cierto porcentaje, porque hay muchos de los problemas de orden cardiológico que son heredados, y ese es un factor de riesgo. Así que bueno, hay que estar atentos a la historia de nuestra familia. Bueno, viste que todos los médicos, cuando vas al médico, preguntan los antecedentes familiares siempre, ¿no? Así es. Así que hay que estar atento. No sé, Gabriela, si te quedó algo para redondear. No, quería decirles esto y recordarles una vez más. Este es un tipo de patología que está en nuestras manos de alguna forma tener incidencia, cosa que no pasa con otras. Este tipo de demencia está en nuestra conducta cotidiana, en sencillos pasos, de alguna forma poder evitarnos llegar a esto. A nosotros y a nuestros seres queridos, ¿verdad? Claro, claro. Es importantísimo. Creo que ha sido un gran aporte y vamos para estar todos más que atentos de ahora en más, dado todo lo que nos has explicado. Un gusto como todos los miércoles, Gabriela. Un gusto como siempre, Andrea, estar con ustedes y buena semana para todos. Vivencias.